Ok, bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio al taller intensivo de finanzas personales, donde vamos a dominar el arte de administrar tus finanzas y potenciar tus resultados hacia el éxito. Hemos estado preparando esta información porque hemos visto todos sus comentarios, les hemos visto en las redes también. He leído los que se animaron a responder la encuesta, también he leído cada uno de sus casos. Gracias por compartir su historia conmigo. Ha sido fascinante poder leer cada uno de sus casos y la verdad me siento feliz de poder estar aquí y siento que sí les puedo ayudar. Y en función a todo eso hemos armado este taller y vamos a dar inicio. Entonces, para empezar, me voy a presentar. Soy Jacqueline Ibáñez y pues soy igual que tú, soy boliviana, mujer, esposa, tengo 11 años de casada con mi esposo, soy mamá pequeña, de dos pequeños de 6 y 3 años, soy ingeniera comercial de profesión. Em, Actualmente soy emprendedora e inversionista. A lo largo de mi formación académica y profesional, pues he podido capacitarme en la administración financiera, en negocios e inversiones. He trabajado en el banco, he podido conocer cómo es el manejo del banco, del dinero, cómo funciona todo este negocio. Al mismo tiempo nos capacitaban para promocionarlo, difundirlo. Luego pasé a ser parte de una empresa de telecomunicaciones. Inicié este camino como asistente administrativa y tuve la suerte de hacer carrera en la empresa. He estado 16 años en la empresa, 8 años en el área de administración y 8 años en el área de finanzas. Y pues todo ese recorrido me ha podido capacitarme y dominar todo este tema de la administración financiera. La promesa del taller es que, bueno, el día de hoy puedas irte sabiendo cómo administrar tu dinero. Puedas elaborar estrategias que te ayuden a eliminar la deuda y al mismo tiempo puedas empezar a aprender a hacer análisis de datos, métricas, todo con la finalidad de que puedas tomar decisiones financieras informadas. Ese es nuestro objetivo. Bueno, a lo largo de toda mi formación y todo mi conocimiento, eh, he podido atesorar, podría decirlo, muchos conocimientos y aprendizajes en cuanto a toda esta parte técnica, teórica de la administración, las finanzas, pero al mismo tiempo, en el lado de mi familia, hemos pasado muchos retos, muchos altibajos económicamente que me han puesto en una situación de que resolver esos problemas, educarse y poder tener buenos resultados, pues me ha motivado a dar este paso, que es poder ayudar a las familias a mejorar sus finanzas, a que puedan crecer su economía a través de los principios básicos de las finanzas personales. Y así incluso aunque sepas poco o nada de finanzas o estés empezando de cero, eso es lo que realmente quiero hacer en este momento. Quiero realmente ayudarte, ayudar a las familias y que podamos dar ese paso, ¿no? En nuestra economía, podamos crecer. El temario del taller el día de hoy, lo que vamos a ver es los principios básicos de las finanzas personales, gestión y control financiera. Vamos a ver la eliminación de la deuda y gestión de crédito y el éxito sostenible a largo plazo y empoderamiento financiero. Entonces son 4 pilares que vamos a ver hoy y los vamos a ir desarrollando uno por uno. Entonces empecemos con los principios básicos de las finanzas. Un poquito para recordar qué son las finanzas. Bueno, las finanzas es una rama de la economía y la administración que estudia a los agentes económicos. Y esos agentes económicos son 3, ¿no? Son los gobiernos, las empresas y las familias. Y su objetivo principal es que a través de los fundamentos básicos y los principios de las finanzas
puedan ayudar a estos tres agentes económicos, especialmente en el manejo del gasto, del ahorro y de la inversión. Al mismo tiempo, ¿qué es la administración? La administración es el proceso que nos ayuda a organizar, ordenar, dirigir y planificar nuestros recursos, todos nuestros recursos, ¿no? Aquí pueden haber recursos personales, recursos naturales, recursos financieros, todo lo que tienes. Y tiene una finalidad, poder cumplir el objetivo que te has trazado. Esa es la administración. Entonces, ¿qué tipos de finanzas hay? Entonces, como hay tres agentes económicos, entonces hay tres tipos de finanzas. Las finanzas corporativas es para las empresas, las finanzas públicas son para los gobiernos y las finanzas personales son para las familias. ¿Y qué se entiende por familia? A veces uno escucha familia y de por sí se viene una imagen a la cabeza de que hay una mamá, un papá, unos hijitos, y uno a veces entiende que eso es familia. En realidad la familia empieza desde uno mismo como individuo. Cuando tú ya eres una persona independiente, o sea, empiezas a trabajar, poco a poco empiezas a generar tus ingresos, empiezas a ser independiente económicamente, entonces desde ese momento ya empieza tu familia, ¿no? O sea, dejas de ser dependiente para ser independiente y empiezas a recorrer ese camino tú solo, ¿no? Y en el momento que empiezas, entonces empiezas contigo, entonces ahí empieza tu familia. Y a medida que vas avanzando, entonces puedes conocer a tu pareja, después te puedes casar o puedes hacer un concubinato y poco a poco vas avanzando en la vida. Decides tener familia, tienes tus hijitos o puede que decidas que no, entonces te quedas con dos, entonces ahí ese corazoncito va creciendo, entonces tu familia va creciendo. Eso se entiende como familia, ¿no? Y las finanzas personales es la rama que nos va a ayudar a nosotros como familias a poder manejar nuestro dinero. ¿Y qué son las finanzas personales? Pues no es otra cosa que los fundamentos y los principios básicos de las finanzas enfocado a las familias. ¿Ok? Entonces veamos lo que es gestión y control financiero. La gestión y control financiera no es otra cosa que la administración, ¿no? La administración de todos tus recursos financieros. Y nos vamos a apalancar de los principios básicos de las finanzas. Entonces, hay 6 indicadores básicos que como familias tenemos que dominar, ¿no? Y hoy día los vamos a ver a detalle. Al mismo tiempo, vamos a hacer un diagnóstico financiero, vamos a ver los estados financieros que tiene que tener una familia y después vas a aprender cómo hacer gestión y control ya de toda esta información. Entonces, los indicadores básicos son 6, que son los ingresos, los gastos, la rentabilidad, tus activos, tus pasivos y tu patrimonio, ¿no? Y están agrupados de 3 en 3 y van a estar identificados en un estado financiero, ¿no? Entonces, el ingreso, el gasto y la rentabilidad están identificados en el estado de resultados y tus activos, tus pasivos y tu patrimonio están identificados en el balance general, que son prácticamente estos dos pilares en cuanto a tus finanzas que vamos a ir trabajando y dominando y es donde se va a centralizar toda la información que al día de mañana nos va a permitir tomar decisiones financieras informadas. Y la gestión y control no es otra cosa que revisar toda esta información periódicamente, comparar meses y al mismo tiempo ir mejorando, ¿no? Lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, ese es el sentido de la gestión y control. Continuemos. Y aquí también vamos a hablar de la eliminación de la deuda y la gestión del crédito. Entonces, puede haber situaciones en las que nos hemos encontrado en algún momento que hemos tenido mucha deuda o nos hemos prestado del banco, hemos tenido más de un préstamo y algunos no hemos podido salir, seguimos con deudas, otros nos hemos seguido prestando dinero y tenemos muchos créditos. Entonces, el objetivo de este módulo es comprender el concepto de la deuda primero, hacer una evaluación de cómo están tus finanzas con deuda y al mismo tiempo vamos a armar una estrategia de cómo salir de la deuda o cómo eliminarla, ¿no? Vamos a ver cómo la vamos a organizar, cómo la vamos a atacar y al mismo tiempo en qué tiempo la vamos a eliminar. Y lo mismo vamos a hacer con el crédito, pero aquí vamos a hacer una gestión de crédito.
Entonces vamos a ver de qué forma podemos ir reduciendo más rápido esos créditos. Entonces aquí voy a un ratito parar de compartir la pantalla y te voy a compartir ya las plantillas que vamos a empezar a revisar. Vamos a empezar con el diagnóstico financiero. El diagnóstico financiero es lo primero que tenemos que hacer todos en nuestra economía. Y el diagnóstico financiero no es otra cosa que, les voy a silenciar para que podamos estar atentos todos. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Ahí se han ido sumando más. Hago una pausa mientras tanto y les saludo a todos. Si quieren poner una preguntita, algo en el chat, bienvenidos, les vamos a estar viendo. Entonces voy a continuar, les estoy mostrando ahorita una hoja Excel. Yo te voy a invitar que en este momento puedas sacar una hojita de papel y si puedes seguirme en este proceso con tu economía sería ideal. Los que han podido trabajar en sus gastos, entonces este va a ser el ejercicio en el que vamos a poder aplicar esta información. Yo les voy a hacer un ejemplo del diagnóstico financiero con mi economía, ¿ok? Les voy a mostrar cómo ha estado mi economía en un periodo de tiempo y cómo está ahora. Y esa es la finalidad del diagnóstico financiero, es poder ver cómo estás el día de hoy en cuanto a tu dinero. Y es como una foto, ¿no? Es como el juego del cacho, lo que se ve se anota. Es prácticamente eso el diagnóstico financiero. Y lo he querido mostrar en una línea de tiempo porque ha llegado un momento en que en nuestra economía hemos estado en ciertos momentos bien, ¿no? Teníamos dinero, teníamos trabajo, no nos faltaba, teníamos la sensación de que estábamos bien financieramente y poco a poco algo ha pasado en el pasar del tiempo que nos hemos ido ahí estancando económicamente y puede que hayamos llegado ahora que estamos buscando ayuda, ¿no? Con nuestra economía. Entonces, yo he pensado mostrarte esta plantilla a través del tiempo, ¿ok? Entonces, voy a empezar, te voy a mostrar cómo empezó todo para mí en mi diagnóstico financiero y para mí el antes y el después fue cuando me casé. Antes de casarme, bueno, yo era soltera, vivía sola, trabajaba, tenía mis ingresos, me iba muy bien, no ganaba mal, en poco tiempo me ascendieron muy rápido y bueno, todo lo que ganaba prácticamente me lo gastaba y siempre me quedaba alguito cada fin de mes y no era ni mucho ni poco, pero trataba siempre de tener algo a fin de mes. Entonces, yo vengo un poquito de la cultura del ahorro. Mi mamá siempre nos incentivó a ahorrar. Entonces, siempre me gustaba tener algo de dinero a fin de mes, pero nunca había hecho un registro, nunca había tenido control de lo que realmente gastaba. Estaba más concentrada en mi trabajo, ¿no? En poder crecer, en poder avanzar, en poder superarme, ¿no? En muchas cosas, era muy individual. Hasta que me casé, decidí casarme, nos casamos con mi esposo, yo enamoré 10 años con mi pareja, mi actual esposo, y cuando nos casamos, pues pienso, y creo que muchos estamos en la misma situación, aquí vamos a poner nieto. No hablamos, ¿no? De dinero cuando te casas, ¿no? Por lo general, yo sí sabía a qué se dedicaba mi esposo, él siempre tenía un negocio y él también, ¿no? Sabía a qué me dedicaba yo, de qué trabajaba y todo. Y lo mismo en nuestras familias, ¿no? Pero nunca habíamos dicho, ¿y cuánto ganas, no? ¿Cuánto exactamente ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Si tienes deudas o no? Entonces, cuando me casé, los primeros meses, como que poco a poco nos hemos ido organizando y ya para cumplir el año de casados, empecé a ver que estábamos gastando mucho. Entonces fue en ese momento en que un día me llegó el extracto de la cuenta del banco y ve y tenía solo 100 pesos en mi cuenta. Y en ese momento, bueno, al mediodía, mientras almorzamos, le comento a mi esposo y él me dice,
qué raro, le digo, ¿no? O sea, hemos debido gastar pues en las cosas de la casa, me dicen, ¿no? Y porque no me he comprado zapatos nuevos, ni tampoco tengo ropa nueva. Y yo tampoco, le digo, ¿no? Y nos reíamos. Y me dice, bueno, era ya casi fin de mes y a mí me pagaba más o menos el 5 de cada mes, entonces faltaba como 2 semanas para que tengamos otra vez ese ingreso. Y bueno, él me decía, tranquila, yo voy a vender unas cosas este fin de semana y con eso llegamos al siguiente mes, ¿no? Entonces lo solucionamos de esa forma. Pero no me gustó vivir esa experiencia, no me gustó cómo nos estábamos organizando, tampoco nos habíamos sentado un día a hablar de qué forma íbamos a manejar nuestra economía. Y entonces en ese momento fue en que yo empecé ya a controlar lo que gastábamos, ¿no? A revisar exactamente qué hacíamos. Y en ese tiempo lo que hacía era bajar toda la información que me llegaba del banco y sobre eso iba adicionando todo lo que gastábamos en efectivo. Y poco a poco he ido viendo más o menos en qué se iba el dinero, ¿no? Porque por lo general sí sabemos, ¿no? En qué más o menos estamos gastando de más, pero cuando sabes exactamente en qué se te va el dinero, ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces, más o menos trabajé en ese plantilla, digamos, ¿no? En ese detalle de todo lo que hacía. Y después de 3 meses yo ya sabía exactamente qué estábamos haciendo mal, dónde nos estábamos excediendo. Y ahí es donde hablé con mi esposo y le decía, nos organizaremos de esta forma y obviamente no, poco a poco fuimos mejorando esos números, ¿no? Entonces en ese tiempo mi salario era de 7,000 y los ingresos como eran variables de mi esposo eran de 2,000 y nuestros gastos estaban casi al mismo tiempo, ¿no? Casi al mismo monto. O sea que ahorrábamos muy poco o casi nada, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido mejorando todo ese movimiento y más o menos a los 5 años de casados ya teníamos una cierta estabilidad económica, nuestros ingresos se mantenieron el mismo monto, ya habíamos mejorado nuestros gastos con todo este tipo de control que estábamos haciendo. Entonces, teníamos ya un buen ahorro acumulado, al mismo tiempo teníamos otros ingresos, a veces mi esposo le iba bien en su negocio, entonces teníamos ingresos adicionales. Al mismo tiempo, en ese tiempo hubo estas promociones que sacó el gobierno de los dobles aguinaldos, los incrementos salariales, y poco a poco ahí también empezaba a tener un poco más de dinero, entonces nos iba bien, ¿no? Teníamos como que un ahorro acumulado de más o menos 12,000 bolivianos y nos sentíamos de alguna forma estables. Entonces, en ese momento decidimos tener un hijo, ¿no? Entonces, después de 5 años de casados, decidimos nuestro primer hijito. Sentíamos que estábamos bien económicamente en ese tiempo y que podíamos dar este siguiente paso en nuestra familia. Y bueno, nosotros habíamos querido siempre tener hijos y queríamos tener dos, ¿no? Entonces fuimos primero con el primero y hasta ese momento estábamos casi en la misma situación, incrementó un poco nuestros ingresos con esto de los incrementos Sí, sí, sí. salariales. Nuestros gastos ahí se mantenieron el mismo monto. Ahí los voy a mutear a todos, ¿ok? Y más o menos ¿dónde estamos? Perdón, es que estoy muteando a los que están entrando. Entonces, ahí poco a poco mis ingresos estaban más o menos los mismos, nuestros gastos también. No habían otros ingresos, doble aguinaldo tampoco. Nuestros ahorros ahí fueron un poquito variando, pero aquí, ¿dónde estamos? Exacto. Entonces aquí ya no teníamos como un saldo acumulado de 15,000, entonces ya teníamos un saldo al final del ejercicio más o menos de unos 15,200 más o menos, ¿no? Entonces, estábamos conscientes de que nuestro nuevo hijo pues nos iba a incrementar nuestros gastos, sabíamos que eso teníamos que manejarlo de una forma.
no nos estaba yendo mal económicamente, entonces de alguna forma sabíamos que lo podíamos enfrentar. Pero ¿qué pasó? A los 3 meses de haber nacido mi hijo, mi esposo se enfermó, tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente y bueno, en ese tiempo él no estaba asegurado, intentamos de asegurarlo conmigo de todas formas, no nos dejaron, y entonces todo nos pilló por sorpresa y tuvimos que recurrir a, bueno, a los servicios privados, ¿no? De salud y al final lo intervinieron y esa emergencia de salud prácticamente nos costó como, aquí, ¿verdad? Esa emergencia de salud nos costó como unos 14.900 bolivianos más o menos. Todo eso no fue así de golpe, más bien nosotros teníamos aquí un saldo acumulado y ahí ya nos quedamos casi cero, ¿no? Mm, Que En ese no, ella tiempo está así habíamos chiquito, pensado que ya con está eso mostrando los cuadros. Pero podía ir mejorando su salud y podía ir ya reaccionando, ¿no? De alguna forma, pero encontraron algo extraño en su organismo y bueno, tenía que irse al laboratorio y nos quedáramos ahí esperando. Los resultados que tuvimos pues no fueron alentadores. Tuvo una enfermedad a raíz de eso y era una enfermedad muy extraña, no sabíamos cómo tratarlo, nos pasaron a un especialista y empezó ahí la crisis económica de ahí en adelante, ¿no? Porque era un tratamiento de entre 3 y 9 meses. Cada tratamiento era mensual y cada tratamiento costaba $2.000. Y mínimamente él tenía que hacer 3 meses de tratamiento. Al mismo tiempo, cada tratamiento él tenía que hospitalizarse porque tenían que hacerle controles, seguimientos. Y a partir de los 3 meses nos dijeron que había que hacer una evaluación para ver si continuaba o no con el tratamiento, ¿no? Entonces, todo eso nos pilló por sorpresa, la verdad, no sabíamos cómo iba a ser. El tratamiento eran $2.000 por 3 meses, eran 41.000 bolivianos. No sabíamos cómo íbamos a enfrentar todo esto, aquí ya nos habíamos quedado sin nada. Al final yo decido sacarme un crédito del banco, saco un crédito de consumo. em, Ese crédito lo saqué en el banco que me pagaba, entonces pude negociar una buena tasa de interés, no fue muy alta. Ahí tuvimos un poco de dinero, decidí sacar un quinquenio de lo que tenía, entonces ahí más o menos subió a unos 45.000 y al mismo tiempo, bueno, mi esposo había ganado un premio, en Bolivia se llamaba el premio Eduardo Avaroa, y de ese premio nos quedó un saldito y teníamos eso más como respaldo y teníamos todo ese dinero para poder cubrir todo esto que nos estaba pasando en ese momento, ¿no? De alguna forma nos quedaba como que un saldo, ¿no? Y eso a mí me da un poquito de tranquilidad porque al final, si en caso él tenía que hacer un mes más de tratamiento, teníamos ahí de alguna forma el efectivo, ¿no? Esto es lo que nos quedaba de saldo. Entonces, a medida que mi esposo ya va haciendo el tratamiento, él tenía que hospitalizarse, tenía que tener medicamentos extras, tenía que hacer análisis de sangre cada vez que le intervenían, él le hacían un análisis de sangre y al mismo tiempo ese mes la doctora nos dice que tenía que ponerse un medicamento adicional y tenían que ser por lo menos 3 y cada medicamento valía $2.000. O sea, ese era un medicamento extra. Y en ese momento nos sacó de foco, la verdad, obviamente mi esposo lo menos que quería era morirse, así que, y te infunden ese miedo, ¿no? Ese temor, y al final tuvimos que comprar los medicamentos. Cada mes era adicionalmente unos $2.000 más. Entonces, todo eso al final, como tenía aquí un saldito, ese mes logramos cubrir todos esos montos, pero ya para el siguiente mes
no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Era un poco complicado, ya no sabíamos de dónde más sacar dinero, pero obviamente lo menos que quieres, pues que un ser amado de tu familia le pase algo, ¿no? Entonces el siguiente mes ya había el segundo tratamiento que enfrentar, al mismo tiempo había que ver lo de el medicamento extra. Entonces ahí decidí sacarme otro crédito de consumo. Y este sí ya fue bien carito porque ya tenía dos créditos, nos habíamos sacado un auto antes de que nazca mi hijo, entonces yo ya tenía un crédito ahí. Me había sacado un crédito antes y este era el tercer crédito que tenía. Más bien me lograron dar el crédito por el buen récord crediticio que tenía y logré que me puedan dar unos 10,000 porque aquí en mi economía podía tener un ahorro de casi 100, digamos, ¿no? Aquí si le bajaba un poquito podía lograr tener unos 200 más o menos el mes, que era la cuota de este crédito. Entonces, con eso más o menos ya cubríamos este segundo medicamento y de alguna forma salvábamos, ¿no? El segundo mes. Llega el tercer mes, había que pensar ya en el medicamento del tercer mes, otros $2,000, no sabíamos qué hacer. Y mi esposo me dice que salió justo la convocatoria de este premio que les hablaba, volvió a salir ese año, y él me dice, voy a mandar una obra y la voy a postular. Le dije, todo es bienvenido, ¿no? Ese momento. Y tal nuestra suerte, gana el premio era de 14,000 bolivianos. Con eso logramos cubrir este segundo medicamento y al mismo tiempo, ese tiempo nos tocó el doble aguinaldo y bueno, teníamos un recién nacido en la casa, había muchas cosas todavía que atender, teníamos un saldo del doble aguinaldo, unos 7,000 bolivianos y ya para el cuarto mes ya no teníamos de dónde más sacar, ¿no? O sea, ya habíamos llegado al límite, ¿no? Entonces, obviamente mi esposo en su desesperación, porque él quería seguir el tratamiento y quería mejorar lo más rápido posible, fue a hablar con esta doctora y esta doctora no le daba ninguna razón, se puso en una posición muy terca y no nos daba ningún tipo de opciones, ¿no? De qué más podíamos hacer. O sea, se cerraba en la posición de que ella que tenía que seguir el tratamiento y que nosotros teníamos que ver qué hacer. Y eso no nos gustó, no le gustó tampoco a mi esposo. Y como éramos primerizos en todo esto, cometimos todos los errores que se puedan imaginar. Deberíamos haber consultado a más doctores antes de ir con esta doctora. Y bueno, al final, en ese su estado crítico de salud de mi esposo, él se pone a investigar de esta enfermedad, de cómo se podía ver casos parecidos que ya se hayan concluido tratamientos, entonces encontró mucha información en la red, se puso a estudiar y encontró una salida por ahí, ¿no? Encontró otro doctor, lo revisó y gracias a Dios nos dio una esperanza ahí, ¿no? Pudimos de esa forma salir de esta crisis y bueno, este doctor lo revisó todos los documentos y él le dijo que lo habían sobremedicado, que no era necesario ese medicamento extra y qué bueno que cada doctor tiene su protocolo y al final le dijo, ya no continúes con este tratamiento, no es necesario. Saquemos una tomografía para ver cómo está tu organismo, eso eran como 5,000 bolivianos. Al mismo tiempo tenían que sacarles diferentes exámenes de sangre y todo eso. Y por suerte teníamos un poco de dinero ahí, que con eso hemos podido cubrir todos esos gastos y al final nos quedamos así con 1,000 pesos en la cuenta, pero ya un poco más tranquilos de que estábamos viendo un poquito la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, gracias a eso, mi esposo fue mejorando. Para que le den de alta, él tenía que estar 2 años en controles. Cada 8 meses le hacían una tomografía y si hasta los 2 años él no encontraba
ninguna reacción o que podía poder volver la enfermedad, entonces recién le daban de alta, ¿no? Entonces hemos estado así ese año con mi hijo pequeñito y ya más o menos a un año de eso, nuestra economía poco a poco iba mejorando, nos habíamos quedado con nuestros mismos gastos, nuestras deudas incrementaron, eh, poco a poco tratábamos de ahorrar algo, a veces se ahorraba, a veces no. Eh, Al mismo tiempo, poco a poco mi esposo fue retomando su negocio, porque bueno, tuvo que dejarlo, se paralizó, nos quedamos solamente con un solo ingreso. Y él trató de hacer este proceso un poco más rápido, de poder retomar su negocio para poder tener un ingreso más. Pero bueno, los negocios siempre toman su tiempo, ¿no? No es lo mismo, pero estábamos ahí, encaminados, ¿no? Positivos, pensando de que todo esto podía mejorar. Al mismo tiempo, teníamos ese segundo crédito que la tasa de interés era muy alta, era casi del 30%, y yo la quería eliminar. Entonces fui al banco, fui a hablar con ellos y ahí me dijeron que no era conveniente yo hacer esa baja porque me iban a poner como una calificación porque no había cumplido el año. Y si bien sí se podía, porque por ley se puede, no me convenía porque tenía un buen récord crediticio y si yo lo hacía, pues me iban a de alguna forma fichar, digamos, ¿no? Entonces al final tuve que esperar a que cumpla un año y más o menos al siguiente año cumplió, di de baja ese crédito con estos ahorros acumulados que logramos tener porque empezamos a vender muchas cosas que teníamos y nos quedamos, digamos, con este saldito. A partir de ahí pasaron 2 años, poco a poco fuimos mejorando nuestra economía. Eh, del negocio de mi esposo empezó a repuntar de a poco, nuestros gastos incrementaron porque obviamente teníamos un pequeño angelito en casa, nuestras deudas habían bajado porque di de baja un crédito y nuestros ahorros de alguna forma algo estábamos pudiendo ahorrar, ¿no? Y teníamos un saldito de la siguiente gestión que estábamos ahí acumulando, pero no podíamos acumular mucho, ¿no? Entonces estábamos muy al filo nuestra economía, ¿no? De todas formas, seguimos avanzando y en todo este proceso que mi esposo tuvo con su salud, nos dijeron que no íbamos a poder tener más hijos y que, bueno, nos íbamos a quedar los tres, ¿no? Nosotros nos quedamos con esa idea, la verdad, de que íbamos a quedar tres. Y en este tiempo, después de que se recupera mi esposo, poco a poco estábamos mejorando, yo no me sentía muy bien de salud, fui al doctor, me hicieron análisis, me revisaron y me entero que estoy embarazada. Y de ahí pues viene mi segunda hijita, porque fue niña, y obviamente felices, pero al mismo tiempo con un poquito de sentimientos encontrados, porque bueno, sabíamos que un pequeño más en la casa, pues nuestros gastos iban a incrementar, ¿verdad? Y como estábamos recién repuntando nuestra economía, pues iba a ser un poco complicado. Al final, nuestra economía estaba igual, casi a lo mismo, entonces yo estaba ahí un poco preocupada porque no sabía cómo íbamos a enfrentar todo esto, si bien económicamente estábamos creciendo, bueno, sabíamos que todo esto iba a implicar nuevos retos y teníamos que empezar a ver cómo hacer nuevos ingresos, ¿no? Que de algún momento esto nos iba a afectar. Y ahí viene la pandemia, ¿no? Y con eso nos terminamos otra vez de hundir, si quieres decirlo así, económicamente. Y aquí fue ya el otro antes y después en nuestra economía, ¿no? Hemos estado durante la pandemia, pues, o nuevamente el negocio de mi esposo se paralizó, estábamos solamente con un ingreso, al mismo tiempo, pues, tratamos de reducir algo los gastos, no siempre se podía, bueno, teníamos ya dos pequeños en la casa, teníamos dos créditos, entonces estábamos
otra vez en crisis y al mismo tiempo nuestra familia entró también en crisis, ¿no? Nuestra familia política, ellos son empresarios, quebraron todos sus negocios y al final habían tres familias ahí en crisis económica, vinieron más deudas, tuvimos que liquidar los negocios, de ahí vinieron demandas penales, fue, todo se agrandó tres veces más. Y fue bien difícil esta época de la pandemia, porque no solamente éramos nosotros, ¿no? Era la familia, mi familia política, mis cuñados, y obviamente no podíamos estar ausentes ahí y tratamos siempre de ayudar. En ese tiempo de la pandemia, a mí me reducieron el salario, nos hicieron firmar un contrato porque efectivamente las ventas habían bajado, me bajaron mi salario, no teníamos más que un solo ingreso, teníamos dos pequeños en la casa, al mismo tiempo mis suegros estaban en crisis, les ayudábamos. Entonces, en ese tiempo que hemos hecho, hemos creado un negocio de comida para poder ayudar ahí, eh, por lo menos en los gastos básicos de mi familia, de mis suegros. Y al mismo tiempo, un poquito también nosotros holgarnos económicamente porque prácticamente estamos manteniendo a tres familias y ya no era sostenible económicamente, ¿no? Y en ese tiempo, si bien el negocio nos ayudó, porque de alguna forma pudimos cubrir ese tiempo de corto plazo, pero a largo plazo no era sostenible, ¿no? Porque mis suegros eran mayores de edad, están en la tercera edad y bueno, obviamente había que cuidarlos también, hubo problemas ahí en la familia, entonces el problema seguía, ¿no? Y seguía y continuaba, y al final eh, tuvimos que ver la forma de todo lo que teníamos ahí que podíamos vender, ¿no? Entonces ahí deciden mis suegros pues vender su casa, ¿no? Una casa que han trabajado toda su vida, han estado, prácticamente todo su patrimonio estaba ahí y bueno, lamentablemente la crisis económica no nos dio otra opción y llegamos a esa posición, ¿no? Entonces, desde que nació mi hija hasta ese momento, yo estaba totalmente angustiada, estresada, porque todos los días pensaba, ¿y qué pasa si, qué pasa si, no? No nos habíamos preparado, no teníamos ninguna salvaguarda. Si bien íbamos a vender esta casa, no sabíamos en qué tiempo se iba a vender, había muchas deudas, demandas penales, y lo que yo me preocupaba en ese momento era cómo vamos a administrar este dinero para que realmente pueda seguir creciendo, ¿no? Porque si tenía un mal manejo este dinero, si de repente se cubre todo, se paga todo y queda un saldo y se termina gastando en comida, en cosas, en macanas, es prácticamente perderlo todo, ¿no? Y eso era lo que yo no quería, ¿no? O sea, quería de alguna forma que ese dinero siga creciendo, ¿no? Porque al final iba a ser el resguardo de la pensión de mis suegros y al mismo tiempo era el patrimonio de la familia de mi esposo, ¿no? Entonces ahí decidimos estudiar a profundidad todo este tema de las finanzas personales, inversiones. Empecé a consumir toda la información gratuita que puedas imaginar que había en la red. Yo me las consumí, estaba ahí anotando, viendo qué servía, qué no, todas las masterclass que podías imaginarte, yo estaba ahí y aprendí mucho porque había muchos profesionales que estaban ayudando y ayudando gratis y yo aprendí mucho ahí a organizar, a administrar bien el dinero. Si bien yo tenía este conocimiento a nivel corporativo, a nivel familia, muchos conceptos cambian, ¿no? La forma de administrarlo también cambia. Entonces ahí fui afinando toda esta información y tener todo esto exactamente claro, o sea, el poder prácticamente anotar al mínimo detalle todo, nuestros gastos, nuestros movimientos, todo lo que teníamos, pues me ha ayudado a tomar mejores decisiones financieras y yo ya sabía qué es lo que necesitaba para pasar al siguiente nivel, ¿no? Y ahí es donde decido invertir en mi educación, ¿no? Empiezo a ver formaciones en las que yo ya podía ver que pueda tener resultados, ¿no? Y en ese tiempo había muchas formaciones que te ayudaban, pero yo lo que no quería era que sea solamente teórico, ¿no? Yo quería resultados. Y las formaciones que te estaban dando resultados estaban arriba de los $1,000, ¿no? Y en ese tiempo, evidentemente, yo no tenía.
trataba de buscar y encontré uno que si bien no era tampoco tan barato, estaba casi $600, yo sabía con todo lo que había estudiado que ahí tenía la solución. O sea, yo sabía que tenía que ver cómo hacerlo ahí, porque nos daban una salida ahí. Pero no tenía el dinero, pero entonces me presté, nos dieron la opción de hacer a 2 cuotas y con eso yo ya empecé a armar un plan de acción y pudimos salir de esa crisis. Y no solamente nosotros, sino la familia de mi esposo, mis suegros, y hemos podido salir adelante. Y todo eso, te hago todo este camino, te hago todo este recorrido y te agradezco que me hayas escuchado. ¿Por qué? Porque cuando hagamos lo mismo con tu economía, va a ser importante que veamos todo este camino, porque puede que estés mucho tiempo, eh, ¿cómo se dice? Viviendo en esta crisis, ¿no? En esta situación de crisis que a veces llega un momento que como que lo normalizamos, ¿no? Mira, yo he estado 6 años con un bajón económico y no me había dado cuenta que había pasado tanto tiempo hasta que tocamos fondo, ¿no? Y el hacer este análisis, y que tú también lo puedas hacer con tu economía, pues te va a ayudar a identificar exactamente, ¿no? O sea, cómo has enfrentado estas situaciones, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué ha cambiado, qué no. Y hacer este diagnóstico financiero nos va a poder ayudar a saber cómo podemos dar el siguiente paso. Y en este momento, por ejemplo, yo decidí renunciar a mi trabajo, yo renuncié a mi trabajo porque evidentemente me redujeron el sueldo, yo lo que ganaba ya no cubría mis gastos, el negocio de mi esposo no despegaba, seguía en recesión, teníamos esta crisis en la familia, entonces yo dije, mi camino no es por aquí, ya no había dónde más crecer en la empresa y tenía que dar el salto al otro lado, ¿no? Pero tampoco podía dejar ese hueco en mi economía y ser irresponsable para sabiendo que todo se dependía de mi salario, ¿no? Entonces ahí es donde armo un plan de acción con toda esta información que he adquirido y esta formación. Hablé con mi esposo, evidentemente era un poco riesgoso, pero habíamos conseguido el capital y dimos el paso, ¿no? Y el dar ese paso fue el antes y el después a lo que estamos ahora, ¿no? Ahora, evidentemente, tenemos varias fuentes de ingreso, nuestros gastos están controlados y lo más lindo es que nuestras familias también se han visto beneficiadas de eso, ¿no? Y esa es la finalidad de esta formación que estoy preparando para ustedes, que podamos recorrer el mismo camino y que podamos ir poco a poco mejorando nuestras finanzas. Entonces, el primer paso que uno tiene que hacer es el diagnóstico financiero. Y al mismo tiempo, les voy a compartir ya las plantillas, que son las plantillas con las que empezamos ya a registrar nuestros movimientos. Estas plantillas no son otra cosa que el registro de nuestros gastos, de nuestros ingresos, donde ya podemos empezar a tener el control de nuestro dinero. Cuando yo pasé por toda esa crisis económica, lo primero que hice fue obsesionarme en registrar todo mi movimiento, saber exactamente cuánto teníamos, de dónde gastábamos, de qué forma gastábamos, y lo hacía de forma casi diaria en ese tiempo, ¿no? Porque la crisis era muy fuerte y había que tomar decisiones casi al instante, ¿no? Entonces, lo primero que haces es hacer un registro de tus movimientos diarios y no es otra cosa que el flujo de efectivo y vas registrando así, ¿no? Hay un periodo, hay el tipo de gasto, con positivo todo lo que ingresa, con negativo todo lo que sale, le das lo clasificas en función al movimiento de tu familia. Yo ya tengo una clasificación estándar que te puede ayudar, no hay problema, lo identificas si es un gasto, un ahorro o un ingreso, y así vas registrando de forma diaria todos tus movimientos. ¿Y dónde lo registras? Aquí te voy a compartir cómo registro yo hacemos el registro de todos estos movimientos. Nosotros tenemos un grupo, es un grupo de WhatsApp que lo tenemos con mi esposo. Este grupo donde
registramos nuestros movimientos, pues nos ayuda a ver qué hemos gastado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día hemos ido al supermercado, entonces ya le he sacado foto a la factura, lo mismo hemos comido una pizza de cena, y aquí vas registrando todos tus gastos. Entonces, con esta información tú ya puedes ir registrando todo tu movimiento. Entonces, por ejemplo, todos estos gastitos los vamos a ir poniendo ¿dónde estamos? A las plantillas, ¿no? Y estas plantillitas nos van a ayudar a ver cómo está nuestra economía. Y evidentemente va a ser un trabajito que hay que hacerlo diario, pero es mejor hacerlo porque así sabes exactamente cómo está tu economía. Entonces, una vez que aquí vas registrando, ponte el día de hoy, eh, hemos gastado en supermercado, en el mercado, más o menos la factura ha sido unos 200 bolivianos, 210 creo. Aquí lo vienes a identificar, yo lo tengo como hogar, alimentos, esto es un gasto, así lo vas registrando uno por uno. Esta información que tengamos acá, después la vamos a actualizar en el estado de resultados. Y el estado de resultados no es otra cosa que una tabla dinámica de esta información que tenemos aquí. Esta tabla dinámica está relacionada con esta tabla y es automática. Y eso es lo bonito. Entonces no tienes que eh, tener, gastar mucho tiempo en reorganizar todo esto, ¿no? Simplemente te vienes aquí, le das a actualizar datos de origen y aquí ya te registra la última transacción, lo marcamos, la última transacción, y esto ya se actualiza automáticamente. Entonces, con estas tablas dinámicas ya es más fácil llevar la gestión y el control de tu dinero. Y tiene que estar organizado de esta forma, ¿no? Ahorro, ingreso y gasto. ¿Por qué? Porque tu dinero siempre tiene que tener un propósito. Siempre tienes que definir para qué quieres el dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedes tener un monto para tu fondo de emergencia, o sea que ya lo separas, lo destinas para esta actividad. Aquí tienes tus ingresos, que pueden ser fijos, pueden ser variables, y aquí vas identificando todos los gastos que vas realizando, ¿no? Y tenerlo con esta visión de mes por mes nos ayuda a poder hacer una gestión y control más dinámica y más rápida, que ese es el objetivo de estas tablas, ¿no? De poder tomar decisiones financieras informadas más rápidas. Ese es el objetivo. Al mismo tiempo, necesitamos revisar nuestro patrimonio y pues nuestro patrimonio no es otra cosa que todo lo que tenemos en este momento en nuestra familia, ¿no? Entonces podemos tener activos líquidos, que no es otra cosa que el dinero en efectivo que tienes, que puedes estar ahorrando, acumulando. Activos personales, que es todo lo que tienes ahorita en tu casa, por ejemplo, ¿no? Aparatos de sonido, televisores, computadoras, teléfonos, electrodomésticos, o sea, todo lo que tienes, que si el día de mañana tú lo sales a vender, tiene un precio, ¿no? Entonces, más o menos haces como un inventario de todo lo que tienes, revisas cuánto está más o menos el precio en el mercado de las cosas. Ahora con el internet podemos tener esos precios más fáciles y ya puedes tener ese dato. Y al mismo tiempo los activos fijos no son otra cosa que los autos, casas, terrenos, departamentos, todo ese activo que de alguna forma tiene una plusvalía más alta, ¿no? Por ejemplo, aquí puedes poner un auto y si tu auto ya tiene un tiempo, ¿cuánto está ese auto en el mercado el día de hoy? ¿No? Entonces, si tú sales a vender ese auto el día de hoy, ¿cuánto te costaría? Ese viene el valor aquí. Y los pasivos no es otra cosa que todo lo que debes, ¿no? Pero el total. Entonces, si tienes un crédito de consumo, ¿cuánto debes al día de hoy? Es decir, si tú sales ahorita a liquidar esa deuda, ese crédito, ¿cuánto es? ¿No? Entonces, esa información va aquí. Entonces, por ejemplo, aquí puedes tener un crédito vehicular y al día de hoy solamente debes este monto, ¿no? Si tienes un crédito en un terreno, lo mismo. Si tienes otras deudas, lo mismo. Entonces, el patrimonio no va a ser otra cosa que la resta de tus activos y tus pasivos. Es decir, con esta dinámica, entonces tú podrías tener un patrimonio de 94.000 bolivianos, ¿no? Es decir, que si todo lo que tienes ahorita lo sales a vender y pagas todas tus deudas, eso es lo que tienes, ¿no?
Ese es el objetivo del balance general. Y al mismo tiempo tenemos el presupuesto. Y el presupuesto, pues, es esa herramienta que nos ayuda a anticiparnos a lo que puede venir el día de mañana y nos ayuda a estar mejores preparados. Entonces aquí el presupuesto de la misma forma, esta dinámica de tenerlo mes a mes en una sola plantilla es mucho más fácil y dinámica porque en el trabajo, por ejemplo, cuando manejamos el presupuesto de la empresa, teníamos varias tablas que manejábamos. Y al final, la mejor dinámica que hemos encontrado es esta, ¿no? De tenerlo todos los meses, porque incluso la gestión y control es mucho más fácil, ¿no? Y es rápido, te das cuenta, ¿no? Que ha aumentado, que ha disminuido, y ahí este ejercicio se hace mucho más dinámico y más exacto, que eso es lo más que es lo principal. Entonces, aquí lo que haces es anticiparte a lo que va a pasar la siguiente gestión, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, partiendo de esta información, de que ya tienes aquí, que es tu día a día, entonces con esta información vas a ir haciendo tu presupuesto de la siguiente gestión, ¿no? Entonces ahí ya puedes identificar dónde tienes que atacar, dónde tienes que reforzar este año, qué nuevos proyectos tienes que haber. Y también va a ser importante que definas para qué quieres el dinero, ¿no? Quiero para mi fondo de emergencia, quiero para hacer inversiones en la bolsa de valores, quiero para invertir en mi negocio, quiero para previsionar el gasto del colegio de mi hijo, y etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es que el ahorro vaya aquí adelante y aquí ya vas viendo y vas jugando aquí con los números para que poco a poco llegues al saldo. Entonces, el objetivo aquí es que siempre termine en cero, ¿no? Porque tu dinero, como te digo, tiene que tener un propósito y a medida que vas haciendo esa dinámica, vas a ir afinando toda esa información. Y finalmente tenemos las metas o los objetivos que tenemos de vida, ¿no? Que no es otra cosa que, como te decía, darle un propósito a tu dinero. Entonces, ¿qué metas tienes en este momento para ti en tu vida? ¿No? En el corto, en el mediano, en el largo plazo. ¿No? En el corto plazo puede ser completar mi fondo de emergencia. En el mediano plazo puede ser viajar con la familia, no sé, al Disney World. En el largo plazo, prever mi jubilación, jubilarme de aquí a 10 años. Entonces, aquí vas detallando todo lo que tú te hayas puesto como objetivo en tu vida y le tienes que poner un plazo y un monto, ¿no? Y esto es con lo que todos los días tienes que ir trabajando para ir cumpliendo. Y estas herramientas, estas plantillas son las que nos van a ayudar a poder llegar a estos objetivos más rápido. Entonces, una vez que tengamos toda esta información bien trabajada, bien bonita, con cada uno de sus datos, evidentemente hacer esto en un taller muy específico, evidentemente pues nos tomaría mucho tiempo, pero esa es la dinámica, ese es el objetivo, de que empecemos a tomar el control de nuestro dinero, empecemos a hacer una administración más inteligente de nuestro dinero y al mismo tiempo empecemos a tomar decisiones financieras informadas, ¿no? Y ahora con toda esta información, la verdad yo quisiera profundizar más en este tema, pero cada caso es diferente, ¿no? Y cada familia también es diferente. Y por eso yo he pensado ahora que les he traído una sorpresa, la verdad que les va a encantar, yo sé que les va a encantar. Yo sé que ver todo esto en una hora o un poco más, pues es un poco complejo, es un poco complicado, tal vez la dinámica te puede parecer un poco difícil, pero créeme que no es tanto, así que les he preparado un programa. Les voy a compartir la diapositiva del programita que les he preparado. Eh, Les prometo que no es nada adicional. Les he preparado un proyecto que se llama Aceleración Financiera. Yo sé que esto les va a ayudar mucho a poder mejorar sus finanzas y poderlo hacerlo lo más rápido posible y que puedan ya empezar a tomar decisiones financieras informadas, ¿no? Entonces les presento el producto, se llama Aceleración Financiera.
Y créanme, y tampoco se me asusten, no va a costar ni una cena ni una pizza de un fin de semana. Va a estar en un precio bien accesible, así que tranquilos, no se me asusten, no se me vayan, y les voy a explicar cómo funciona este producto. Entonces, ¿qué vas a obtener cuando ingresas al programa de aceleración financiera? Mira, lo interesante es que cuando ustedes ingresen al programa de aceleración financiera, vamos a tener una capacitación de 5 días en vivo conmigo y vamos a revisar sus casos uno por uno, a detalle, personalizado, y vamos a armar toda su información financiera. Vamos a centrarnos exclusivamente exactamente cuáles son sus objetivos, sus metas con su economía. Vamos a hacer análisis, van a aprender a hacer cómo hacer métricas con su economía para que estén siempre preparados, que estén siempre informados, para tomar mejores decisiones. Estas sesiones van a ser grabadas, van a ser por Zoom. Todos los días nos vamos a ver a una cierta hora. Va a ser especialmente a esta hora y vamos a ir avanzando en el programa. Como te digo, va a ser grabado. ¿Para qué? Para que tú puedas ir aprendiendo de todo esto a tu ritmo y cuando ustedes quieran. Al mismo tiempo tenemos respuestas instantáneas, interactuamos en vivo para obtener respuestas, aclaraciones. No te olvides que cuando trabajamos en equipo, en una comunidad, pues nos somos más creativos y podemos encontrar soluciones entre todos. Al mismo tiempo tenemos ejemplos prácticos y tenemos ese feedback en tiempo real. Por otro lado, vas a tener un módulo completo del control de tus finanzas, que no es otra cosa de la administración inteligente de tu dinero, donde vamos a organizar, vamos a ordenar, vamos a dirigir exactamente cómo va a ser tus finanzas para poder alcanzar más rápido esos objetivos, ¿no? Y obviamente olvídate del estrés, porque con estos estados financieros, pues vas a poder tener ya la información exacta, ¿no? Para poder tomar decisiones financieras informadas. Y al mismo tiempo, en la forma que lo vamos a organizar, pues nos vamos a asegurar de que siempre llegues a fin de mes con dinero, ¿no? Y que ya puedas automatizar tus ahorros y nos podamos centrar en mejorar esos hábitos financieros con la finalidad de que siempre tengamos dinero a fin de mes. Al mismo tiempo, si tú tienes deudas, si tienes créditos y no estás pudiendo salir de ahí, lo mismo vas a conocer tus deudas, las vamos a ordenar. Con nuestras plantillas vas a poder identificar cómo están las deudas, cómo armar una estrategia de deudas, de qué forma las tienes que realizar y poco a poco vamos a ir armando toda esa estrategia para eliminarlas. No es tan difícil, simplemente necesitas disciplina y constancia. Y con esto ya vas a dormir tranquila, vas a aprender rápidamente estrategias financieras probadas y vas a poder con seguridad salir de las deudas. Al mismo tiempo te vas a ahorrar de tiempo y energía, porque con estas plantillas ya está todo sumamente organizadito, automatizado, simplemente es ingresar información y ya poco a poco ahí vamos haciendo las estrategias. Nuestras plantillas son amigables, son intuitivas, son fáciles de usar y han visto cómo son las plantillas, no son nada difíciles, están automatizadas, simplemente llenar datitos, se actualizan y ya tienes toda la información ordenada, organizada, que eso es lo bonito. Vas a tener plantillas del diagnóstico financiero, ya una más estructurada, vas a tener plantillas de flujo efectivo, del estado de resultados, del balance general, de dominar las deudas y de tu presupuesto de la gestión 2024. Al mismo tiempo, vas a aprender cómo tener activos financieros seguros. Tú vas a aprender a crear tu dinero seguro, ¿no? Que le gane a la inflación. Y aquí pues se parte con un diseño o un plan financiero que va a estar exclusivamente adaptado a tus metas, al alcance de tu seguridad financiera, a lo que anhelas. Todo lo que vas a preparar para la siguiente gestión, pues lo vamos a ver en el presupuesto y lo vamos a ir testeando con tus objetivos y poco a poco nos vamos a ir poniendo las metas y las vamos a ir cumpliendo. Este es el objetivo de este módulo. Luego tenemos el bono número 1, de Se Prepara Uno, Gánale al Banco en su juego. Muchos aquí tenemos créditos, en algún momento nos hemos prestado plata del banco
y saber cómo escoger ese crédito, qué deberíamos tomar en cuenta, cuál, ¿no? Cómo debería estar nuestra economía para poder acceder a un crédito. Todo eso lo vamos a ver acá en este bono. Vamos a partir de los fundamentos del banco, de cómo funciona el banco, cómo aprovechar esos servicios que tiene el banco y sacarle ventaja, cuándo es el mejor momento de prestarse el banco y siempre buscar, ¿no? Una estrategia de ganar, ganar para que obviamente nosotros ganemos y ellos también. No se olviden que esto es un negocio. Y al mismo tiempo les he preparado un bono, un segundo bono, que es aprender a hacer dinero, incluso sin dinero. A veces siento, y a mí me ha pasado, que yo solamente veía una forma de hacer dinero que era ofreciendo mi servicio, ¿no? Y mi tiempo, es decir, como empleada, ¿no? Entonces yo siempre salía a buscar trabajo para que alguien me contrate, ¿no? Y sin embargo hay muchas formas de hacer dinero. Y va a partir mucho de saber cómo se mueve la economía, qué ventajas hay allá afuera, lo importante que es aprender de vender, qué podemos vender, cómo podemos aprovechar las ventas para llegar más rápido a nuestros objetivos. Y al mismo tiempo, no necesitas de mucho capital y incluso hay algunos negocios que ni siquiera necesitas capital inicial, ¿no? Entonces, el poder conocer las diferentes formas de hacer dinero, porque puede llegar un momento en que, como me pasó a mí, ¿no? Yo ya había llegado a un techo en la oficina, ya no había donde más crecer, me habían disminuido mi salario, mis gastos han incrementado, tenía dos pequeños más en la casa, entonces no había otra más que dar el siguiente paso, ¿no? Que es buscar otras formas de hacer dinero, ¿no? Y he podido recuperar un montón de información aquí que te puede servir y te lo pongo aquí como un bono. Entonces, ¿qué les parece todo esto? Creo que está aquí hablando mucho. Cuéntenme qué les ha parecido. Escríbanme aquí en el chat. He estado aquí comentándoles todo este proyecto. Díganme qué les ha parecido. Cuéntenme eh, cuánto creen que puede costar este programa. Yo ya les he adelantado con un datito de cuánto más o menos puede ser. Eh, A ver, dígame, ¿qué les parece? ¿Cuánto creen que puede llegar a costar todo este programa? ¿Qué precio se les viene a la cabeza? Les leo, dígame, porque ya les he dado un adelantito. Y sí, la verdad es bastante práctico porque la verdad es que yo quiero que ustedes tomen acción ya y tengan resultados ya. Porque cuando yo me encontraba en una situación como esa tan difícil, yo necesitaba soluciones ya. Y está pensado en ese sentido, en que sea sumamente práctico, rápido y que puedas tener resultados en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, este taller tiene 5 días y en 5 días, la verdad, la vamos a, la vamos a poder trabajar hacia full y con seguridad vas a irte con una idea súper clara de cuánto realmente está tu economía, cómo la puedes administrar, cómo la puedes mejorar y va a ser súper sencillo. No se animan a dar el monto. Entonces les voy a dar el precio. La verdad, no está tanto aceleración financiera, pues vas a tener el entrenamiento en vivo de 5 días, el control de tus finanzas, de dominar tus deudas, tus activos financieros seguros, ganarle al banco en su juego, el bono de hacer dinero sin dinero, pues por solo $17. La verdad, esto es prácticamente un regalo para mí, para ustedes, porque la verdad siento que todos necesitamos de esta ayuda para dar este siguiente nivel, ¿no? Y yo me pongo a tu servicio para poder ayudarte y qué mejor que estar contigo 5 días intensivos y armar todo esto junto contigo y hacer que esto sea mucho más rápido. Cuénteme qué les ha parecido. ¿Qué les ha parecido el programa? Está bastante interesante. El objetivo es que podamos iniciar el lunes 23 de octubre a esta misma hora. Si en caso alguna vez no pueden estar, no se preocupen.
Esto va a quedar grabado para que alguna vez cuando entres a la plataforma de Hotmart, entonces va a estar todo ahí organizado, completito, y lo bueno es que lo tienes este programa para toda la vida, siempre lo vas a poder consultar, y al mismo tiempo lo puedes compartir con tus hijos, tus familiares, siempre es bueno saber de cómo administrar nuestro dinero y de poder tener toda esta organización de nuestro dinero, ¿verdad? ¿Cómo se paga? Ahorita les voy a compartir el link. Eh, el curso está alojado en la plataforma Hotmart. Esta plataforma pues es una de las mejores en este momento en el mercado. Nos tiene muchas facilidades, es bastante dinámica. Tienes toda la información ahí al instante. Y el pago es bastante sencillo. Ahorita les voy a mostrar cómo tienen que hacer el pago. Les voy a dejar el link en el chat para que los que se animen pueden ir ya haciendo la compra del programa. Ahorita voy a abrir una página para que veas cómo se hace el pago. Aquí estamos. Te voy a compartir pantalla nuevamente. La verdad es bien fácil, es bien intuitiva. No te toma mucho tiempo. Aquí voy a poner el link. Entras a la página y ya te sale todos los datos que tienes que hacer sobre el programa. Se llama Aceleración Financiera. En nuestro país ya está identificado Bolivia, por eso ya salen bolivianos. Entonces aquí pones tu nombre completo, pones tu correo electrónico, tu email, la forma en la que vas a pagar. Bueno, nosotros solo tenemos estas dos opciones, tarjeta de crédito y PayPal. Y aquí pones el número de la tarjeta. Esta tarjeta de crédito también sirve para tarjetas de débito, por si acaso, ¿no? Porque yo he comprado varios cursos de Hotmart y sirve tranquilamente para tarjetas de débito, ¿no? Entonces pones aquí el número de tu tarjeta, el número titular, estos datitos que están en la misma tarjeta, el mes, el año, estos tres números están al volteo de la tarjeta y ya haces la compra, ¿no? Y ya se ejecuta. Una vez que haces la compra, te llega un correo, un mensaje a tu correo, donde está el link del acceso al programa y al mismo tiempo te va a llegar la factura. Y con esa información tú ya te registras en Hotmart, pones tus datos y ya tienes acceso al programa, ¿no? No se olviden que este programa lo vamos a ir grabando en vivo, entonces ahorita tienes el módulo de bienvenida y poco a poco vamos a ir construyendo los siguientes módulos cuando nos veamos desde el lunes 23 y ahí vamos a ir viendo cada día, nos vamos a ir viendo, lo voy a ir grabando y lo voy a ir subiendo a la plataforma para que ahí ustedes lo puedan seguir consultando las veces que quieran. Esa es la sorpresa que quería darles. Realmente me siento muy feliz de que hayan podido estar aquí, de que hayan podido ver toda la dinámica, todo este programa que hemos creado para ustedes con mucho cariño, la verdad. Queremos ayudarles, queremos ayudar a las familias a que puedan dar este siguiente paso, que puedan mejorar sus finanzas. Creo que sí se puede. Obviamente todos podemos dar ese siguiente paso con mucha disciplina, con mucho compromiso, con mucha constancia. Eh, Mientras más nos animemos a dar el siguiente paso, pues está perfecto, ¿no? Entonces, cuéntenme, anímense, ¿quién se ha animado ya a dar el siguiente paso? ¿Quién quiere mejorar sus finanzas? Yo sé que es un poco complicado a veces tomar decisiones financieras, especialmente cuando no tienes mucha información o cuando no sabes cómo manejar tu dinero o cuando tienes un cierto desorden, ¿no? En tu economía. Entonces, estas plantillas te van a ayudar a tener siempre organizado, ordenado, poder tomar decisiones financieras informadas. Y lo mejor de todo, pienso, es que siempre buscamos la mejora de nuestra familia futuro, ¿no? O sea, hacemos todo esto por nuestros hijos, por nuestra salud también, hacemos por nuestros papás, por nuestros hermanos, ¿no? Se beneficia a toda la familia porque cuando cuando uno mejora, cuando uno está claramente próspero, pues llama la atención, ¿no? Y los primeros que se dan cuenta, pues es
nuestra familia, ¿verdad? Entonces, feliz de poder haber abierto este programa para ti. Las puertas están abiertas. El programa va a estar abierto hasta el viernes para que puedas realizar la compra del programa. Como te digo, las clases empezarían el lunes 23 a esta misma hora. Nos veríamos una hora y media más o menos. Vamos a ir aplicando toda esta información ya para tu economía y cada día vamos a ir avanzando un pasito, y tú misma te vas a dar cuenta lo rápido y práctico que es hacer todo este proceso de la administración financiera. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Les leo en el chat. Pregúntenme. Si tienes algún problema con el tema del pago, no tienes una tarjeta, puedes escribirme al interno, yo te ayudo a solucionar el problema. Yo voy a estar pendiente estos días hasta el viernes para poder ayudarte y para poder completar todo el proceso. Ok, recuerden que cuando ingresen a Hotmart, cuando realices el pago y ingreses a Hotmart, vas a tener solo el módulo de bienvenida porque vamos a ir construyendo los módulos a medida que vayamos haciendo los cursos desde el lunes y los vamos a dejar grabados y los vamos a ir organizando por módulos, por lecciones, vas a tener las plantillas y lo bonito de esto es que lo vas a tener de por vida, ¿no? Cuando tú quieras lo consultas, tienes el acceso desde tu celular, desde la computadora y siempre vas a poder ir repasando todos estos conceptos a tu tiempo y a tu medida. Eso es lo bonito. Entonces, la invitación está hecha, el programa está abierto, vamos a cerrar el link el viernes hasta la medianoche. Si tienes alguna duda, si tienes alguna consulta, puedes escribirme al chat, también puedes mandarme un mensajito a mi correo o al WhatsApp también, y ahí yo te puedo atender personalmente y ahí vamos avanzando y cerrando uno a uno todo este proceso. Gracias por estar aquí. Te doy un abrazo enorme. ¿Qué dice aquí Blanca? Dice, ¿se podría pagar por transferencia en la cuenta? Sí, Blanquita, sí se puede. Te voy a mandar mi número de teléfono. Y ahí si quieres me escribes o si te animas también me mandas tu teléfono y yo te mando una cuenta de banco para que puedas hacer la transferencia, no hay ningún problema. Lo bueno de hacerlo por Hotmart es que tienes la factura y al mismo tiempo tienes el acceso al programa. Entonces, si vas a hacer una transferencia, tal vez podías hacer el pago igual con la tarjeta. Pero no te preocupes, lo podemos revisar, no hay ningún problema. Me escribes al teléfono y yo ya te respondo. Ahí está, ya me has dado tu número. Esto me lo voy a guardar y te escribo para que coordinemos esta información. Gracias, Blanquita. Si tienen alguna duda más, avísenme. Cuéntenme qué les ha parecido el taller. Creo que les he contado toda mi vida en este tiempo, en una hora y media casi. La verdad es que uno no está exento a este tipo de situaciones, ¿verdad? A veces uno vive este tipo de situaciones y a veces uno no está preparado, ¿verdad? Pero eso hemos pasado en nuestra economía. Por eso hemos preparado todo este proceso, todo este programa para poder ayudarte y que sea rápido, que es lo más importante, que no tardemos mucho, en 5 días lo hacemos súper bien. Ya lo compré, bien, gracias por la confianza, gracias por por ese aporte. Si pueden pasar nuevamente el link, claro que sí, ahorita vamos a pasar el link nuevamente. Aquí está el link. El link del módulo. Aquí está el link. De la misma forma les voy a pasar el link en los grupos de WhatsApp
Y si se animan también, si hoy día no logran, como les digo, vamos a estar con las puertas abiertas hasta el viernes, hasta la medianoche. Y cualquier duda o consulta me pueden escribir al WhatsApp. De la misma forma, les puedo atender personalmente, no hay ningún problema. Y ahí vamos solucionando cada casito. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta más, gracias por haber estado aquí. Gracias por escucharme, por haber abierto, haberme abierto a sus familias y por haber escuchado este llamado de poder ayudarlos a tener una mejor finanza y tener un mejor futuro, ¿no? Que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Darles un mejor futuro a nuestras familias, a nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿no? Porque al final pienso que venimos a este mundo a disfrutar y no a sufrir, así que si podemos ayudar con un granito de arena en este proceso, y yo feliz de la vida, ¿no? Así que muchas gracias. Yo entro un poco tarde, pero lo que puedo escuchar me parece tan importante. Gracias a usted. Gracias, Blanquita. Mil gracias. Yo feliz de poder ayudarlas y de poder mejorar nuestras finanzas, porque sí se puede, sí se puede. Un abrazo enorme, les dejo descansar. Cualquier duda, consulta, vamos a estar pendientes del grupo de WhatsApp y les vamos a estar compartiendo nuevamente el link para que se animen a dar el paso y pues nada más lindo que vernos del otro lado, ya poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Un beso a todos. eh, los escribo por la comunidad de WhatsApp, les mando ahí también el link. Y nada, muy buenas noches. Les deseo un lindo descanso. Un besito. Nos vemos del otro lado, ¿eh? Gracias.